Bien, bueno, vamos a iniciar con el estudio de una de las partes esenciales del curso, que es el concepto de sucesión. Los conceptos, digamos, de función y límite van a jugar un papel muy importante en el estudio del cálculo. De hecho, pues son piedra angular del estudio del cálculo. Ya anteriormente hemos definido de manera formal, desde un punto de vista conjuntista, el concepto de función. Entonces, de manera intuitiva, este concepto aparece en el momento en que relacionamos cantidades mediante una relación física determinada. Para los matemáticos del siglo XVIII, por ejemplo, el concepto de relación funcional se identificaba con la existencia de una fórmula matemática relativamente sencilla que expresara la naturaleza exacta de esta relación. Este concepto pues resultó ser demasiado restrictivo, sobre todo para los objetivos de la física matemática, por lo que la idea de función tuvo que pasar, digamos, por un largo proceso tanto de generalización como de clarificación. Entonces, de una manera completamente similar que en el caso de la función, el concepto de límite, como vamos a analizarlo en esta parte, eh, al ser, digamos, una de las ideas más importantes dentro de la matemática, también tuvo que pasar, digamos, por un análisis bastante minucioso. Entonces vamos a iniciar esta parte, digamos, con el concepto de sucesión y sus propiedades y vamos a ver qué importancia tienen este tipo de funciones en el estudio del concepto de límite. Entonces, una primera cosa que podemos hacer es presentar la definición de función. Sabemos que si tenemos una relación, digamos, entre A y B, ¿qué es una relación? Pues simplemente es un subconjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Y qué es el producto cartesiano de A y B? Pues la colección de parejas ordenadas donde la primera entrada está en A y la segunda entrada está en B. Entonces una relación es un subconjunto de este conjunto. Entonces vamos a decir que esa relación es una función si este conjunto satisface las siguientes condiciones. La primera es que si, digamos, tomamos un elemento en A, aquí, bueno, la expresión está mal, aquí debería decir A. Si agarramos un elemento de A arbitrario, entonces forzosamente va a existir un elemento en el conjunto B, tal que la pareja A, B pertenece a la relación. La segunda condición es que si nosotros tomamos la pareja X, Y1 y sucede también que X, Y2 pertenece a la relación, entonces Y1 tiene que ser igual a Y2. Entonces lo que esto quiere decir es que si agarramos un elemento de A, este va a ser asociado con uno y solamente uno de B, es decir, todo elemento de A tiene que satisfacer esta condición, ¿no? Entonces, si tomamos, digamos, una función que, pues, como sabemos, va a ser un subconjunto del producto cruz A y B, a esta pareja X, Y que vamos a agarrar en R y siendo R una función, lo vamos a denotar por X, f de X. Aquí, si somos un poco más estrictos, tendríamos que ponerle X, digamos, R de X, ¿no? Pero usualmente vamos a denotar a las relaciones funcionales con letras minúsculas. La función no la vamos a escribir de esta manera, sino vamos a indicarla mediante dos puntos y una flecha entre los conjuntos que se están relacionando. Entonces esto está indicando que todos los elementos de A se están correspondiendo con uno y solamente uno de B. Otra notación también muy utilizada es la que aparece aquí a la derecha. Al conjunto A, pues lo vamos a llamar el dominio, digamos, de la función y al conjunto B se le va a conocer como codominio. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones. Entonces, considérense dos conjuntos, uno que sea el conjunto de seres humanos y otro que sea, digamos, el conjunto de países. Entonces, la relación que a cada persona le asocia a su país de nacimiento resulta ser una función. Y creo que es bastante obvio, cada ser humano
que está en este mundo, pues en algún momento de la vida tuvo que nacer, y si nació, pues tuvo que haber nacido en algún lugar, ¿no? Entonces, y ese lugar pues debe de estar incluido, digamos, en un país. Em, entonces, lo que podemos decir es que también un ser humano no nace dos veces. Una vez que nace en un país, pues es la única vez que va a nacer. Entonces, esta asociación claramente es una asociación funcional. Si pasamos, digamos, a un ejemplo un poco más formal y un poco más familiar en el contexto de las matemáticas, podemos presentar la expresión dada por x cuadrada. Esta es una función que nos ha acompañado a lo largo de nuestra formación matemática y bueno, pues ya hemos en diversas ocasiones analizado quizás esta función, esta relación que resulta ser también una relación funcional, ¿no? Nótese que todo elemento de aquí se le puede asociar su cuadrado, que también va a resultar ser un número real. Otra regla que podemos dar a través de una expresión, una fórmula, pues es esta que aparece aquí. Tomamos el conjunto de números naturales. Si lo multiplicamos ese número natural por sí mismo, nos queda esta expresión que le llamamos n cuadrada, y si agregamos el 1, pues estos dos elementos, al ser naturales, pues vuelven a caer en el conjunto de números naturales. Entonces resulta ser también que, por una razón parecida a la que teníamos anteriormente, el cuadrado pues ya era una relación funcional. Si le agregamos 1, pues no se ve alterada la definición de función. Entonces esta resulta ser también una regla funcional. Otro ejemplo que podemos dar es el siguiente. Este asocia, digamos, un número natural con un número entero bajo la siguiente relación. Fíjense que aquí seguimos teniendo, digamos, una fórmula, pero esa fórmula pues está compuesta, ¿no? Em, Aquí lo que vamos a hacer es fijarnos de qué tipo de natural estamos hablando, si estamos hablando de un número natural par o de un número natural impar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos considerando al primer natural como el 1. Entonces, el 1 es un número natural impar, ¿no? Entonces, es un número justo de esta forma. Cuando ustedes sustituyen k igual a 1 en esta expresión, les queda 1. Entonces, cuando a es igual a 1, quiere decir que está sustituyendo en esta expresión el número 1, y ese número pues lo está asociando con 1 menos 1, que va a dar 0. Si agarramos el segundo número natural, que es 2, 2 es un número par que se obtiene de esta expresión de aquí abajo al multiplicar 2 por 1. Entonces, cuando k es igual a 1, el número 2 lo estamos asociando con menos 1. Si tomamos 3, 3 no es un número par, es un número impar, y se obtiene de la expresión que tenemos aquí arriba, que es al sustituir k igual a 2. Si nosotros multiplicamos 2 por 2 y le restamos 1, pues nos da 3. Entonces, el 3 lo voy a asociar con 2 menos 1, que es 1. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. El 1 lo asocié con el 0, el 2 lo asocié con menos 1, el 3 lo asocié con 1, el 4 se obtiene de la expresión de aquí abajo al sustituir k igual a 2. Entonces el 4 lo voy a asociar con menos 2. Entonces creo que ya se entiende más o menos qué es lo que estamos haciendo. El 0 lo estamos asociando con el 1, el 2 con menos 1, el 3 con 1, el 4 con menos 2, y así sucesivamente. Entonces nótese que de hecho cada número natural se está relacionando con un número entero, y la asociación es 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si agarras dos elementos distintos de acá, estos son asociados con dos elementos distintos de aquí. Y además, cada número entero lo podemos ver como la imagen, digamos, bajo esta función de un número natural. Esto quiere decir que la construcción que estamos haciendo resulta ser una biyección entre el conjunto de números naturales y el conjunto de números enteros. Entonces, esto demuestra que eh, tanto n como z pues tienen la misma cardinalidad. O sea, uno pensaría que el conjunto de números enteros pues tiene más elementos que el conjunto de números naturales, pero este ejemplo muestra
que no es así, que tienen la misma cantidad de números ambos conjuntos. Otra relación que ya hemos estudiado anteriormente es la suma de los primeros n naturales, que vamos a anotar por t sub n. Ya sabemos, pues hemos demostrado a través de inducción y a través de métodos constructivos que esta suma queda descrita por esta expresión de aquí. Como todo número natural tiene dos opciones, o ser par o ser impar, aquí lo que están haciendo es escribir el producto de un número natural cualquiera y su sucesor. Si resulta ser que ese número natural que tomaste es par, pues al dividir este producto n por n más 1 entre 2, pues les queda un número par. Y si resulta ser que n es un número impar, su sucesor resulta ser un número par. Y pues de todas maneras lo que quiero decir con esto es que este producto entre este número pues resulta ser una división exacta y de hecho un número natural. Entonces esta es una asociación entre números naturales dada por esta expresión de aquí. También se puede verificar que la suma de los cuadrados nos da esta expresión que tenemos aquí, n por n por 2, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y resulta ser que esta asociación también es una relación entre números naturales, una relación funcional. Consideremos ahora la relación dada por la raíz cuadrada de n, donde n es un número natural. Aquí pues obviamente no podemos poner aquí el conjunto de números naturales, sino que lo que vamos a estar obteniendo son números reales. Ya sabemos, por ejemplo, que la raíz de 2 es irracional, o sea, ni siquiera es racional. La raíz de 3 se puede demostrar de la misma manera que es un irracional. La raíz de 4 pues nos da 2, la raíz de 5 es irracional, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, son todos irracionales. Entonces, esta asociación lo que está haciendo es mandar el conjunto de números naturales en el conjunto de números reales. Al observar, digamos, estos ejemplos, pues si ustedes se fijan, estos últimos ejemplos que pusimos aquí, el ejemplo 7, 6, 5, 4 y 3, tienen la característica que el dominio de cada una de estas funciones es el conjunto de números naturales. Entonces, a este tipo particular de funciones lo vamos a llamar sucesiones. Entonces, una sucesión resulta ser una función definida sobre el conjunto de números naturales que, digamos, toma valor en el conjunto de los números reales. A saber, pues es una función de la forma que vamos a describir n asociada con r a través de esta flecha y S va a ser la cabecera, digamos, de nuestra función. Normalmente cuando nosotros nos referimos a la imagen de un elemento en el dominio bajo, digamos, una función S, eso lo denotamos como S y abrimos un par de paréntesis, bueno, abrimos unos paréntesis y adentro de los paréntesis escribimos el número al que le estamos aplicando la función. En el caso de las sucesiones, vamos a denotar la imagen del número natural n mediante este símbolo, mediante, digamos, el símbolo S sub n. Entonces, a la sucesión con los elementos S sub n, pues justo la vamos a denotar de esta manera o simplemente escribiendo S sub n. Otra forma que también es muy usual encontrar es simplemente aquella en donde se escriben dos llaves y adentro de las llaves se escribe el símbolo S sub n. Entonces, según la propia definición, pues una sucesión contiene una infinidad de elementos porque cada número natural se está asociando, digamos, con un número real. Entonces, al menos la cantidad de elementos que estamos considerando en la sucesión, pues es de cardinalidad igual a la de los números naturales. En general, digamos, para definir una sucesión, puede darse una fórmula que determine el término enésimo. Por ejemplo, estas que tenemos en pantalla. Son sucesiones cuyos primeros términos los